Yo decía que hoy hay tres datos económicos que condicionan, que sacuden el tablero electoral de la Argentina. Sacuden el tablero electoral de la Argentina. Y por eso, en base a esos tres datos que ahora vamos a mostrar, están ocurriendo cosas que eran impensadas en la política. Es decir, que se esté moviendo absolutamente todo lo que se imaginaba desde la oposición y desde el propio oficialismo en términos de quiénes van a ser finalmente los candidatos en esta elección presidencial y que estén jugando todo tipo de negociación de un lado y del otro para ver cómo se plantan frente a la elección presidencial. Miren lo que sucede con el primer dato, ¿no? El primer dato, sin duda, es lo que ocurre con el nivel de actividad económica. El presidente tenía hasta ahora la esperanza de que la economía se recuperara y que se llegara a la elección con una economía que al menos no le jugara en contra. Es decir, con una economía que tuviera un poco más de crecimiento, de actividad económica, un poco más de consumo, un poco más de empleo. Bueno, esa esperanza en el ánimo del presidente prácticamente se diluyó. Sabe que va a llegar a una economía en muy malas condiciones y la única esperanza es que no se le vuelva a disparar el tipo de cambio. Y por eso, ahora lo vamos a contar, se están usando muchos dólares todos los meses para que efectivamente no se dispare el tipo de cambio. De ahí las quejas de la oposición diciendo no están utilizando las reservas, no nos va a quedar nada si nosotros llegamos al poder después del 10 de diciembre. Pero fíjense lo que es esto. Este gráfico es el nivel de actividad económica desde que asumió Macri. Macri asumió acá y desde entonces las barritas en roja es cuando la economía estuvo en recesión, cuando cayó toda la actividad económica. Esto es la actividad económica en general. La industria, la construcción, el comercio, los bancos, el campo, la pesca, toda la actividad económica de la Argentina medida por el INDEC. Bueno, cada barrita indica un mes. Fíjense, Macri asume acá y desde que asume ha tenido más meses de recesión, de caída de actividad económica que meses de crecimiento. Desde que asume tuvo 3 meses de un tenue crecimiento, la economía ya estaba con una fuerte desaceleración, esto es el último año de Cristina, 3 meses de tenue crecimiento. Después viene con la devaluación y la disparada de la inflación, la recesión del 2016, acá hay 9 meses de caída, tiqui, 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 9 meses de caída. Acá hay la recuperación del 2017, la economía se desacelera la inflación, se logra anclar el dólar, el tipo de cambio, entraban muchos dólares del exterior, la economía logra recuperarse. 13 meses consecutivos de crecimiento. Y ahora estamos acá. Desde entonces, con la crisis que estalla en abril-mayo del año pasado, con la disparada del dólar, ya van 11 meses consecutivos de caída de la economía. Si uno suma 9 meses de caída en el 2016 y 11 meses consecutivos desde el año pasado y ya en lo que va de este año, 11 meses de caída, hay 20 meses de caída del nivel de actividad económica desde que asume Macri. De crecimiento hubo 3 meses, 13 meses, 16. Y acá hubo algunos que estuvieron prácticamente en cero. Algunos cayeron un poquito, otros subieron un poquito. Es decir, Macri lleva en lo que va de su gestión muchos más meses con la economía en recesión que con la economía en crecimiento. Y lo que se ha percatado el presidente es que no puede esperar que esto se dé vuelta brutalmente. Digamos que esto en el mejor de los casos puede ir recuperando muy, muy lentamente. Difícil que llegue a agosto, prácticamente imposible, pero tal vez en octubre lo que puede esperar es que no sea una caída tan pronunciada como la de los últimos meses, que sea la situación un poquito mejor. Es decir, que empiece a haber algunas barritas verdes acá en los últimos meses de su gestión, pero que no lleguen a compensar el fondo del pozo en donde estamos. Entonces, primer dato económico del cual
en algún sentido, Macri se da cuenta. No puede contar con la economía para tratar de ganar la elección. La economía le va a jugar en contra. Lo que está esperando el presidente es que no le juegue muy en contra, como le está jugando hoy, que le juegue un poquito menos en contra, pero le va a jugar en contra, y lo reconocen en la Casa Rosada. Segundo dato, la inflación. Fíjense, esta era la inflación a fines del 2017, cuando se votó en el 2017. La línea es la inflación de alimentos, la barra es la inflación general. Se dispara la inflación con la disparada del dólar. Estamos acá en abril con 56% de inflación general y ya no llego a tocar la línea porque es la inflación de alimentos, 66% de inflación de alimentos. Es decir, la inflación de alimentos que estaba cuando se votó en el 2017 en 20%, porque estaba por debajo de la inflación general, había menos inflación de alimentos que inflación general, se triplicó. Y la inflación general, que estaba en 25%, se más que duplicó. Bueno, lo que aspira el presidente es que esto se vaya moderando un poco, pero sabe que va a tener una inflación por arriba del 40% en octubre y una inflación de alimentos tal vez cercana al 50%, arriba del 45% en octubre, si todo funciona bien, si no se dispara el dólar y si el plan económico no naufraga en los próximos meses. Entonces, segundo dato, no solamente Macri sabe que no va a poder contar con mayor nivel de actividad económica, es decir, que la economía le va a jugar en contra porque va a haber menos empleo, menos consumo y menos actividad que antes de la crisis, sino que sabe que va a haber mucha más inflación de la que hubo antes de la crisis en la anterior elección. Y el tercer dato, que es el dato clave, hasta ahora todos decían, el que no logra controlar el dólar, es decir, con un dólar que prácticamente no suba en una elección presidencial, y el dólar es el ancla principal de la inflación en la Argentina, no puede ganar una elección presidencial, es imposible. Fíjense, en el 2015, ¿qué hizo Cristina? Frenó el dólar, 12% de aumento, a octubre, el mes en que se votó, y la inflación estaba en el 23%, 23-24%, había estimaciones privadas, el INDEC estaba con la truchada del INDEC. 2017, ¿qué hace Macri? Clava el dólar, que subió nada más que 15%, y la inflación al momento de votar era 23-24%. Bueno, ¿qué pasa este año? No sabemos qué va a pasar con el dólar de a fin de año, pero si el dólar va acompañando acá a fin de año desde atrás a la inflación, que es la idea del gobierno, que si la inflación es 3% un mes, el dólar suba 2%, no mucho más. El dólar va a estar en octubre con una suba en lo que va de 2019 del 35%, y la inflación en octubre va a ser del 43%, 43, 44, 35, 38, es la apuesta del gobierno. ¿Se puede ganar una elección con los argentinos viendo esta suba del dólar después de la devaluación que tuvimos y con estos niveles de inflación? Bueno, en el gobierno ya empiezan a pensar que hay que olvidarse de lo que era el plan original, que la economía recuperara en la segunda parte del año de manera importante, que la inflación se desacelerara de manera importante, se puede desacelerar si se mantiene el dólar en los próximos meses, pero ya lo que acumulaste en los primeros 4 meses del año te marca una inflación muy elevada, vas a llegar a una inflación en el año muy elevada para las elecciones. Y entonces, ¿cuál es la apuesta del presidente Macri, sabiendo que la economía le va a jugar en contra, para aún así mantener su candidatura? Ahora vamos a contar lo que piensa el radicalismo, lo que dicen desde La Plata, las especulaciones, si Vidal con Lustó, si Vidal abriéndole alguna puertita a sectores cercanos incluso a La Baña, o incluso coqueteando o enviando emisarios a Sergio Massa. ¿Cuál es la apuesta de Macri? Una apuesta que se ha hecho evidente en las últimas horas: dividir al peronismo. Es decir, la apuesta de Macri, Macri sabe que solo puede tener una chance de ganar la elección si efectivamente logra que a esta elección corra un peronismo dividido. Claramente, la apuesta de Macri hoy es que ante la fórmula Fernández-Fernández, que era un gesto o una señal de Cristina para el resto del peronismo, se baja
a la vicepresidencia y busca que Alberto Fernández, que habla absolutamente con todos, con Massa, con los gobernadores, con todo, abra el espacio y le dé volumen a ese espacio con sectores del peronismo no kirchnerista. Bueno, del otro lado, la apuesta del gobierno es que efectivamente haya en el medio una fuerza política que le divida a Cristina la posibilidad de quedarse o de unificar al peronismo, pero al mismo tiempo de ser una fuerza política que no tenga tanta fuerza como para eventualmente dejar tercero a Cambiemos. Y fíjense lo que ha pasado en las últimas horas. Esta es la primera foto, la de Macri con Schiaretti. Esto fue el día previo al que Schiaretti lanza Alternativa Federal y da el impulso y llama a Marcelo Tinelli, a Scioli y a otros a competir dentro de Alternativa Federal. Y esto fue ayer. Macri con Urtubey, Macri con Pichetto, el presidente sonriente, con 3 dirigentes políticos que están dentro de Alternativa Federal y han dicho que no se van al espacio de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y que van a consolidar esa Alternativa Federal para marcar un tercer espacio que no sea ni Macri ni Cristina. Bueno, dicen algunos que es la jugada que quiere el presidente. Es decir, que el presidente quiere que acá se consolide un espacio que le signifique un tapón, lo mismo que en el 2015 o en el 2017, a la posibilidad de que se fortalezca Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández. Bueno, ¿es así esto? Ahora lo vamos a discutir con Timerman y con el Beto Valdés. Pero fíjense la otra imagen. ¿Qué es lo que el presidente no ha logrado todavía? Algunos dicen, bueno, ¿lo lograrán o no? Acá, ¿quién falta en la foto de Alternativa Federal y el presidente? Bueno, falta Sergio Massa. No está Sergio Massa. Y Roberto Labaña, ¿qué está jugando en todo esto? Que tampoco está en esta foto. ¿Cuál es el gran temor por estas horas en el espacio del oficialismo, en Cambiemos? Que Sergio Massa, que atención, ha dicho que va a fortalecer Alternativa Federal, que es candidato a presidente en Alternativa Federal, que no se baja y que está en este espacio, mientras sus socios políticos se sacan fotos sonrientes con el presidente, también ha dicho Massa que hay una prioridad para él dentro de Alternativa Federal, que es que Macri no gane la elección. Y que si para eso es necesario unificar a la oposición, bueno, esa debe ser la prioridad, que haya una unificación de la oposición para que Macri no gane la elección. Atención con esto, porque hay muchas especulaciones en Cambiemos, que si Massa hace una movida hacia este espacio, cerca de Massa dicen que es imposible, mientras Cristina esté acá al mismo nivel, aunque debería estar abajo. Cristina siempre me la pone al lado, Cristina de Alberto Fernández. Se nota que cuesta ver al candidato a vicepresidente por debajo del candidato a presidente. Pero dicen en el espacio de Sergio Massa, mientras Cristina esté acá en el centro de la escena, aunque ella quiere ubicarse acá abajo de la boleta, no mostrarse acá en el medio de la negociación política, sino que sea corrido. De hecho, lo hemos visto a Alberto Fernández en las últimas horas por todos lados y a Cristina silente, nuevamente la estrategia, como había sido hasta la presentación del libro. Cristina está por ahí, no habla demasiado, le deja los micrófonos a Alberto Fernández. Hay quienes dicen que atención, porque está todo abierto y que hay diálogo entre Massa y Alberto Fernández, más allá de que Massa ha dicho estoy en este espacio. Y el otro interrogante es Roberto Labaña. ¿Para quién juega Roberto Labaña? Porque atención, si Roberto Labaña juega dentro de este espacio, atención que este espacio se puede fortalecer y efectivamente ya no le conviene tanto al presidente tener un espacio que divida al peronismo, pero que al mismo tiempo pueda ser alternativa a Cambiemos o pueda tener alguna chance electoral de competir este espacio unificado por el premio grande, que es entrar en el balotaje. Ahora, si Labaña, como ha dicho, juega por fuera de Alternativa Federal y entonces
el gobierno se encuentra con tres oposiciones: Alternativa Federal, Fernández Fernández y Labaña, con Margarita Stolbizer, el socialismo por otro lado. Y bueno, es la única chance que tiene dentro de la jugada política, una economía que le va a jugar muy en contra al gobierno, dividir a la oposición. Es decir, sería el escenario soñado para Macri, lo que hasta ahora nadie evaluaba, que no solamente no haya un único peronismo, sino que haya dos peronismos más un filo peronismo con el progresismo corriendo por un costado de Alternativa Federal.